Bienvenidos a este espacio de Telesur que rompe con las barreras de la hegemonía mundial. Con ustedes, Laila Tajeldine. ¿Qué está sucediendo en Argentina? Se preguntan muchos. Aunque con crudeza hay que decirlo, es capitalismo puro y simple. Eso es el neoliberalismo que suele suceder cuando los llamados hombres de negocio gobiernan naciones. En Argentina se aprobó la ley para modificar el sistema de pensiones y jubilaciones, cuya medida surge sobre la base, escúchenlo bien, de las recomendaciones emitidas por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que desde noviembre del año 2016 se encontraba en ese territorio realizando auditorías de la economía de ese país suramericano. Y plantearon, entre otras cosas, reformas, la racionalización del gasto público, incluido el presupuesto salarial y la revisión del sistema de jubilaciones, entre otros. Modificaciones. ¿Qué significa esta nueva reforma? La ley modifica el cálculo para determinar el monto de las jubilaciones y también extiende la edad jubilatoria hasta 70 años, cuando antes era hasta 65. Muchos analistas califican la ley de una barbaridad innecesaria y se preguntan ¿por qué son los pueblos quienes siempre deben sufrir de estos ajustes? En la jugada crítica de hoy, medidas económicas neoliberales de Macri despiertan la furia del pueblo argentino. Acompáñenos. El robo a los pensionados y a los jubilados se ha convertido en ley con 128 votos afirmativos y 116 negativos, más 2 abstenciones. La economista de la Universidad de Buenos Aires, Lucía Ruiz, refiere que el cambio en la fórmula de movilidad previsional significará una pérdida adquisitiva para los jubilados, debido a que se estancará el poder de compra y nunca podrán mejorar su situación. A modo ilustrativo, la engañosa reforma aprobada prevé una supuesta mejora para aquellos que tienen jubilaciones ordinarias, 30 años de aporte y cobran la mínima relativa a recibir en enero el 82% de 9.500 pesos, es decir, 7.790 pesos. Sin embargo, en marzo les impactará el aumento de la movilidad a pesar del bono de 750 pesos. Esto se traduce en que para abril comienza la pérdida de 684 por mes. Ruiz tiene en términos anuales, la pérdida es de al menos 6.327 pesos. ¿Qué más perderá el pueblo argentino con las medidas de Macri? Ahorita vamos a escuchar las palabras del diputado Axel Kicillof, y quien es también exministro de Economía durante el periodo de la expresidenta Cristina Kirchner. Veamos. En 2003 la jubilación era 150 pesos, la subimos en términos reales con el peor índice de inflación 200%, por eso hoy está en 7.000 y nosotros íbamos en un camino con una fórmula que siempre la subía. Eso es lo que está cambiando el gobierno, no quiere subirla más, quiere bajarla, probablemente porque tienen la necesidad de pagar una deuda que está contrayendo, quedar bien con el Fondo Monetario, pero quedan mal con los jubilados. Lo que no se puede es hacer las dos cosas a la vez, bajar la jubilación, ahorrarse 100.000 millones de pesos y quedar bien con todo el mundo. No se puede. Si el gobierno quiere hacer esto, que diga, le vamos a bajar las jubilaciones, pero este es un poco, creo, lo que también engendra un problemita, porque yo te puedo decir, mira, las estábamos subiendo, ¿alguien me lo puede negar? Nadie. Jubilábamos cada vez más gente. Había un 60% de jubilados cuando llegamos nosotros, cuando terminamos 97%. Nadie me lo puede negar. ¿Falta? Sí, falta. Ahora, ¿se va a solucionar bajándoselas? Ahí teníamos unas palabras rotundas de quien fuera ministro de Economía de Argentina y ahora diputados.
Pasamos a revisar nuestro tablero geoestratégico y nos vamos directamente con nuestro corresponsal en Argentina, Edgardo Esteban, para que nos amplíe un poco más sobre esta reforma, esta ley previsional de Argentina. ¿Cuál es el alcance, Edgardo? Y también, ¿cuáles fueron las palabras y el principal mensaje que dio hace poco el presidente de Argentina, Mauricio Macri? Adelante, Edgardo. Te saludamos, también saludamos a toda la audiencia de Telesur, y es parte de lo que es este proceso que exige el Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino de cumplir estas pautas, perjudicando a los sectores que menos tienen, porque es una trilogía de reformas que está buscando el gobierno lograr en el tiempo inmediato, y si es posible antes de fin de año. Logró ahora el objetivo de la reforma previsional, hay una reforma tributaria, pero también una reforma a nivel laboral, siempre perjudicando el salario, el dinero de esos sectores más vulnerables, porque estamos hablando del sector pasivo y nos referimos a 17 millones de argentinos que van a cobrar menos de sus salarios, de sus haberes a partir del próximo año. Realmente una situación compleja, difícil, porque no se llega a fin de mes, la crisis es difícil para el sector que menos ingresos tiene, porque los impuestos han incrementado de forma abismal, el tema del costo de vida, la canasta familiar, y de alguna forma estas políticas neoliberales que han beneficiado a los sectores cercanos al gobierno Mauricio Macri, porque las retenciones al campo no se han subido, se han bajado, el tema de la especulación financiera, esas inversiones que realmente le dan y le reditúan mucho dinero y mucha ganancia a aquellos que apuestan justamente a la especulación a partir de los créditos que está tomando el Estado argentino, realmente una deuda externa impresionante estos dos últimos años, que genera también esa alternativa que tampoco se ha tocado, o lo que es la situación de los empresarios aliados al gobierno Mauricio Macri. De esa perspectiva, realmente son tiempos difíciles que ayer se vio también de alguna forma cambiando el panorama y el paisaje de la estrategia que tiene el gobierno Mauricio Macri, que hoy en una conferencia de prensa justificaba justamente este proceso de cambio, de transformación que va a ser para unirnos, para estar mejor, que también hablaba y justificaba la represión policial por parte de que eran grupos activistas, pero no valoraba la multitudinaria marcha que hubo ayer a las afueras del Congreso, tanto a la tarde por parte de los sectores que tienen que ver con los movimientos laborales, con las centrales obreras, pero a la noche un sector que es muy cercano al gobierno Mauricio Macri, que votó en las elecciones de 2015 a Mauricio Macri para que llegue a presidente, y que reafirmó su gestión de gobierno hace 2 meses atrás, cuando se hicieron las elecciones intermedias, y que ayer salieron también a la calle a protestar, porque realmente nos asombraba cuando recorríamos las calles de Buenos Aires, los sectores más pudientes, que más ingresos tienen de la República Argentina, y también como se les toca el bolsillo, porque les va a afectar este sistema y esta reforma previsional, como también lo que significa el aguinaldo, el sueldo anual complementario que se tiene que cobrar por estas horas, y que también se le saca a partir de un impuesto a las ganancias que Macri prometió sacar durante la campaña electoral, y que está afectando también a esa clase media, que recordemos que hace 16 años fue esa clase media que, cuando tuvo problemas con los bancos y la crisis financiera, que también fue muy grave en aquellos tiempos, mucho más grave que quizás en este contexto actual, y que generó justamente que Fernando de la Rúa tuviera que renunciar como presidente de la Argentina, esa crisis económica que de alguna forma tocó el bolsillo de esos sectores, que también ayer salieron a protestar, marcando un paisaje distinto, complejo, mirando hacia el futuro y a las perspectivas que tenía de este cambio, de esta transformación económica que tanto prometió el jefe de Estado, y que también está afectando a sectores que confían en él y que de alguna forma se ven afectados, y que ayer participaron también de esta protesta masiva en vísperas de 2 días tan duros y tan difícil para la historia de la democracia argentina, como el 19 y 20 de diciembre del 2001, y que tanto se recuerda a partir de esta nueva ley que se aprobó en horas de la mañana por parte de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional. Bueno, agradecemos a nuestro corresponsal Edgardo Esteban tu participación, nuestro corresponsal desde Argentina. Lo cierto es que es un momento muy duro que también ha logrado unir al pueblo argentino. Hasta hace poco veíamos unos videos de personas que votaron a Macri y dijeron: es mentira eso que dicen de que va a ser una reforma y que nos va a afectar, y que va a afectar el sistema de jubilaciones y el sistema también de pensiones.
lo decía a las personas, y ahora esas mismas personas hoy se ven con la realidad que tanto se advertía, con el peligro de votar a Macri y lo que eso significaba a su partido del supuesto cambio. Realmente es un cambio, pero un cambio para mal. Y eso hoy lo está viviendo el pueblo de Argentina, eso hoy lo está padeciendo el pueblo argentino, que decíamos, no hay discriminación. Macristas y no macristas entran y padecerán estos mismos problemas. Todo aquel que pensaba jubilarse, todo aquel que pretendía seguir recibiendo los beneficios sociales que se han alcanzado en los últimos tiempos, en esta oportunidad, pues estamos viendo cómo hay una involución en esa nación en nombre de supuestamente un adelanto económico y un desarrollo económico. ¿Para quién? ¿A favor de quién? Del pueblo no es, y ya se ha demostrado. Es de una economía, de un Producto Interno Bruto. Ahí lo tienen. Vamos a revisar los portales web. En esta oportunidad nos vamos con Página 12, que titula Una reforma que salió a palazo limpio, que explica en detalle lo sucedido en Argentina en las últimas horas en medio de disturbios que generó cientos de detenidos y más de 60 heridos, incluyendo varios adultos mayores, durante la discusión y posterior aprobación de la ley previsional que afectará la vida de los habitantes de esta nación suramericana, que ahora estarán atados a estas medidas inhumanas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que lejos de favorecer las finanzas del trabajador suramericano y garantizar un digno retiro cuando tenga la edad apropiada, seguirá esclavizado y de paso recibirá menos garantías sociales. Mientras tanto, la mayor tajada monetaria irá a los bolsillos de los grandes empresarios y banqueros. Ahora, en otro medio también tenemos el portal Contexto, que titula con la nota Jubilados y trabajadores, las víctimas del neoliberalismo en Argentina y Brasil, que resume todo lo hecho por los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer en materia económica desde que llegaron a las presidencias de Argentina y Brasil respectivamente. Uno por medio de elecciones y otro a través de un golpe de Estado a la mandataria legítima Dilma Rousseff. Aunque ambos con los mismos objetivos, como son favorecer el capital del empresariado y las transnacionales ante las constantes violaciones de derechos humanos y las desmejoras en los beneficios sociales en dos países que tuvieron algunos de los mejores gobiernos progresistas en el continente. Y en la recomendación que queremos hacerle el día de hoy es la lectura del artículo publicado en nuestro portal Telesur, que titula 3 reformas que definen el programa económico de Macri. El investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica, Pablo Wahrén, relaciona las medidas neoliberales planteadas por el Fondo Monetario Internacional tras 2 visitas realizadas en los últimos meses a Argentina y que fueron recalcadas por el presidente de ese país, Mauricio Macri, quien se vio fortalecido tras las últimas elecciones parlamentarias realizadas en octubre, que una vez obtenidos los resultados de las mismas anunció que en su nación se verían cambios en los siguientes meses. Luego de esos resultados comienzan a ver las consecuencias de tener un gobierno y un Congreso aliado a los intereses de los entes financieros globales. Y de esta forma nos vamos a la primera pausa, que hacemos con la siguiente pregunta. ¿Qué hacía el presidente Macri mientras el pueblo era reprimido durante la aprobación de la ley previsional en Argentina? Recuerden escribirnos a través del @telesurtv, @LailaTajeldine con la etiqueta Represión en Argentina. Ya regresamos.
recorta derechos y vulnera garantías, como lo vimos. Le saca a los pobres para darle a los ricos. Tan fácil, una reforma que le saca a los pobres para darle a los ricos. Y para cubrir ese déficit que generó tanta permisología hacia los que más tienen. Según informan distintos medios argentinos, en el momento más álgido de la represión en Argentina por la reforma jubilatoria y de pensionados, el presidente argentino Mauricio Macri se encontraba jugando al paddle. De esta manera deportiva es que Macri se vale de la represión para custodiar los intereses de los terratenientes y los grandes capitales. Veamos cómo este gobierno gerencial ha reprimido a su pueblo. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina había denunciado en 2016 que el macrismo tenía el récord absoluto en represión desde su llegada al Poder Ejecutivo Nacional. El macrismo dejó un saldo de 259 muertes por violencia institucional. Esto incluye casos de gatillo fácil, muertes de personas detenidas y desapariciones forzadas. Con la jornada de ayer, que dejó cientos de heridos y 60 detenidos, entre los que figuraron incluso trabajadores de la prensa. El gobierno de Mauricio Macri suma otro episodio de represión en el transcurso de su periodo de gobierno. Ya en los pasados meses de agosto y en noviembre, se reprimieron a las comunidades mapuches en Esquel y Bariloche para defender los intereses de los terratenientes y de los negocios inmobiliarios y turísticos en la Patagonia, dejando el saldo de las muertes violentas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y con este contexto nos vamos al análisis y lo hacemos conectándonos desde Argentina con Héctor Bernardo, quien es profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. Bienvenido, Héctor, a Jugada Crítica. Vemos una nueva ley que se aprueba en Argentina. De las tantas leyes que se han venido aprobando y normativas que se han venido aprobando y que han afectado la vida del pueblo argentino. ¿Hasta qué punto se encuentra la situación económica, el empleo o la situación de desempleo en Argentina? Y cómo también esta nueva ley va a afectar la vida del pueblo argentino. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, bueno, es clave señalar que el pueblo argentino votó a un presidente que les mintió. Un presidente que les dijo que no iban a perder nada de lo que habían obtenido durante los 12 años de kirchnerismo y que a eso se iba a sumar cosas mejores y que las cosas que se habían hecho mal se iban a mejorar. En realidad todo eso fue una cruel mentira. Apenas asumió Macri, él y sus funcionarios empezaron a decir que los trabajadores argentinos vivían demasiado bien, que vivían en una mentira que les había construido el kirchnerismo y que ahora ellos se veían en la cruel realidad de llevarlos a salir de esa mentira. Eso implicó inmediatamente una enorme cantidad de despidos del Estado, persecución política sin precedentes en Argentina en época de democracia. Se echó a miles de trabajadores acusándolos de ser kirchneristas. O sea, por su perfil ideológico, se les revisaba el Facebook, se les revisaba el Twitter, se veía sus opiniones políticas, se seguía para ver si se habían manifestado de alguna manera en contra del presidente o en contra del proyecto de Cambiemos, y se empezó a expulsar a esos trabajadores. Luego, bueno, se empezaron a tomar las medidas económicas que tuvieron que ver principalmente con la devaluación, llevando el dólar, que en Argentina estaba en relación un dólar 10 pesos a un dólar 18 pesos, o sea, un 80% de devaluación que favorece a los grandes exportadores porque exportan y cobran en dólares, pero después pagan los sueldos hacia el interior del país en pesos, o sea, ganan un 80% más, pero siguen pagando el mismo nivel de sueldo, y a la vez destruye el poder adquisitivo de los trabajadores, porque todos los productos pasan a estar más caros porque aumentan en relación al dólar, pero el peso, el sueldo, el salario no aumenta. A eso se sumó
un aumento de alrededor del 300% al quitarle el subsidio a los servicios básicos como la luz, el gas, el agua, el transporte. Aumentaron de manera exponencial y destruyeron también gran parte del poder adquisitivo de los trabajadores. Una frase muy común entre los argentinos hoy es: voy al mercado, compro menos de lo que compraba antes y gasto mucho más. Eso es una clara muestra de cómo el poder adquisitivo se fue corroyendo, se fue destruyendo de a poco, y ahora encima estas medidas que atentan directamente contra los más vulnerables, contra los jubilados, contra las familias que recibían la asignación universal por hijo, y que ante la protesta legítima de un pueblo que en muchos casos dice y señala que fue engañado, y en otros casos que sabía que esto podía pasar, pero que no lo quiere y que tiene el derecho legítimo a protestar, el gobierno responde con represión, con una dura represión que a la vez también se justifica con algunos infiltrados que el mismo gobierno instala en las marchas y que lo hemos visto en muchas ocasiones, que provocan los primeros disturbios para que después la policía tenga el justificativo para reprimir a sangre y fuego y hacer las barbaridades que hicieron ayer, que hicieron el jueves y que vienen haciendo desde que el gobierno de Macri tomó el poder. Ahora, Héctor, vemos un silencio internacional bastante marcado frente a unas políticas que no hace o que no son exclusivos de Mauricio Macri, sino también de otros gobiernos neoliberales, capitalistas que están en la región, por ejemplo Brasil. Ahora lo veremos más marcado con Piñera en Chile, pero ya lo estábamos viendo aplicarse a nivel regional. ¿Frente a qué estamos, y ya hablando a perspectivas 2018, Héctor, frente a qué estamos parados? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué se espera el próximo año? En febrero se pretende aprobar una ley similar en Brasil, que afecta a la mayoría de la población que está recibiendo también de esos beneficios sociales para los jubilados y los pensionados. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser este escenario a nivel regional? Y también de cara, porque es importante decirlo, Héctor, de cara a los próximos procesos electorales que se van a dar a nivel regional, donde se incluye el de Brasil, se incluye el de Venezuela, Bolivia, entre otros. Adelante. Bueno, realmente vemos que se replican estos métodos y este proyecto neoliberal a lo largo de toda la región. Lo vemos en México con Peña Nieto, lo vemos en Honduras, que encima, bueno, está claro que realizaron un fraude para seguir en esa profundización. Lo vemos en la Colombia de Santos, lo vemos en Chile, en menor medida hasta ahora, pero que se va a profundizar con Piñera seguramente. Lo vemos en la Argentina de Mauricio Macri y en el Temer y en el Brasil del golpista Temer. Y no es casualidad, porque todos estos personajes, Peña Nieto, Temer, Macri, Piñera, representan a las clases más acomodadas de la Argentina, son grandes empresarios, son personas que representan los intereses de un sector minoritario de esos países, y a la vez son gerentes del Fondo Monetario Internacional, son personas que responden a los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Estados Unidos, del Reino Unido y de los grandes poderes fácticos mundiales, que son los que determinan qué política se va a llevar adelante en cada uno de estos países. Realmente la perspectiva hacia 2018 en Argentina es triste, preocupa realmente, y bueno, habrá que ver cómo se sigue desarrollando. Lo bueno de la jornada de ayer y de la jornada del jueves es que el pueblo se mostró unido. El pueblo mostró que no baja los brazos ante estas arremetidas del neoliberalismo, que a pesar de la represión salvaje que había sucedido el jueves, el pueblo salió el lunes sabiendo que era muy posible que esta represión vuelva a ocurrir, como ocurrió
pero no bajando los brazos. Y luego de la represión de la tarde, a la noche, volvieron a salir con sus cacerolas a las plazas de todo el país, porque no se dio solo ese cacerolazo en Buenos Aires, se dio en las plazas de las grandes capitales de todo el país, aquí en La Plata, donde está la Universidad Nacional de La Plata, donde yo soy docente. También se dio una gran manifestación, se dio en Rosario, se dio en Córdoba, en Buenos Aires fue enorme, y otra vez, cuando la manifestación era muy masiva en Buenos Aires, un grupo de violentos que apareció de golpe, empezó a tirar piedras y le dio la excusa nuevamente a la policía para reprimir y desarticular esa manifestación. Pero el pueblo se mostró muy firme y muy unido. En el caso de Brasil, vemos que Lula da Silva encabeza todas las encuestas, que en cada manifestación que hace recorriendo su país, la gente se acerca de manera masiva, que no hay ningún candidato que pueda acercársele, y para eso, tanto en Argentina, en Brasil, como en el propio Paraguay también, la derecha está usando lo que hemos denominado algunos periodísticamente el brazo mediático judicial, el brazo mediático de los medios hegemónicos que demoniza, que estigmatiza a los líderes, y el brazo judicial que trata de buscar la posibilidad de proscribirlo. En Brasil se está buscando fuertemente la posibilidad de proscribir a Lula para impedir que un proceso popular vuelva a conducir al gigante sudamericano. En Argentina hay un proceso que el juez Bonadío, un juez que sabemos que tiene vínculos con el Grupo Clarín, vínculos con el gobierno de Macri, vínculos con la Embajada de Estados Unidos, está persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner de manera muy evidente, con una causa que no tiene ni pies ni cabeza, pero que también se da en el marco de esta persecución judicial contra todos los líderes sociales que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, que tiene una gran cantidad de presos políticos y que la verdad es un sello más de este gobierno autoritario. Realmente la perspectiva en la región, por un lado, si la vemos desde el lugar de los poderes fácticos y de los gobiernos, es muy negativa, pero si la vemos desde el lugar del movimiento social que está cada día más fuerte, tanto en Argentina como en Brasil, como ni hablar Venezuela, que está unido con el proceso bolivariano que se está llevando adelante, en Bolivia, ese proceso fuerte conducido por Evo Morales, nos carga de ilusiones pensar que el pueblo no baja los brazos y que el pueblo sigue luchando hasta las últimas consecuencias. Bueno, agradecemos a Héctor Bernardo desde Argentina, agradecemos tu participación en Jugada Crítica. Ahora nos vamos a una nueva pausa, haciéndolo con la siguiente pregunta. ¿A quiénes favorecen realmente las medidas del Fondo Monetario Internacional? Recuerden escribirnos a través del @TelesurTV, @LailaTajeldine, con la etiqueta Represión en Argentina. Y esto lo estaremos analizando en breve ya con nuestros invitados en nuestra sede de Telesur. Ya volvemos. Represión en Argentina. La reforma previsional de Macri pasa a ser parte de un conjunto de políticas de recortes y ajustes de los servicios sociales y los subsidios a los combustibles y los transportes, perjudicando duramente las condiciones de vida de los trabajadores jubilados desempleados, en la misma manera que sucede en otros países del continente que siguen estas líneas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, sin importar el costo humano y político. Veamos qué otras naciones están siguiendo este mismo patrón. El Congreso argentino aprobó la ley previsional, que es violatoria de los derechos humanos. Sin embargo, la propuesta del Fondo Monetario Internacional ha sido respaldada por diversos gobiernos de ultraderecha en el mundo. Está en discusiones en otros países, como en Brasil, donde su Congreso la discutirá en esta semana, aunque la Central Única de Trabajadores anunció que paralizarán a esa nación amazónica en caso de aprobarse.
Inclusive en México, el organismo capitalista recomendó a ese Congreso a fortalecer su sistema fiscal, que en el fondo busca reducir impuestos a empresarios estadounidenses en la nación azteca, acción que desfavorecería por completo el capital mexicano y la población sería la más perjudicada de aprobarse. En Chile, con la llegada de Piñera al Palacio de la Moneda, fortalecería a los magnates de esa república con estas propuestas capitalistas en el 2018. Mientras tanto, en Venezuela, país que es atacado por el ente financiero, a los pensionados, jubilados y mujeres en estado les son garantizados, respetados y fortalecidos sus derechos laborales. Información que jamás los grandes medios nos los puede decir. Y es que lo que sí es claro es que es un producto de un sistema económico, el capitalismo como tal. Y ese es el que se aplica fríamente en Argentina, en Brasil, en México, Colombia, entre otros. Para el análisis de este tema nos acompañan los periodistas, también argentinos, Jair Cibel y también Nicolás Hernández. Bienvenidos a Jugada Crítica. Bueno, comenzamos contigo, Jair. Vemos que es una política macro, así lo dejábamos en mesa, que proviene del Fondo Monetario Internacional y hoy la está padeciendo el pueblo argentino. ¿Hasta qué punto, desde la llegada de Macri, el pueblo argentino ha sufrido todos sus paquetes o paquetazos económicos que ha impuesto contra él? Bueno, Laila, la pregunta es interesante porque da pie a entender quién es el sector social, cuál es la alianza de clase que compone el gobierno de Mauricio Macri. Claramente los trabajadores, los jubilados, los desempleados han sido el sector más postergado en las políticas macristas. Si uno se pone a ver y hace un raconto hacia atrás, pero si también uno mira hacia adelante y estima que se aprobará también junto con esta reforma previsional una reforma tributaria y una reforma laboral, que ambas se estipulan que serán regresivas, uno tiende a entender que las políticas de Macri favorecen al gran empresariado y al capital financiero. Dos medidas que grafican esto muy claramente. La primera, el arreglo con los buitres, el pago a los holdouts, el pago a los fondos especulativos que durante el proceso del kirchnerismo se litigó en distintas instancias y que Macri pagó inmediatamente. La segunda, la quita de retenciones a las mineras. La quita de retenciones a la minería extractivista en Argentina generaba fondos que bien podrían haber suplido el déficit fiscal que Macri argumenta para llevar adelante este recorte. Sin embargo, política es tomar decisiones, política es responder a determinados sectores y Macri da clara cuenta de cuáles son los sectores que han financiado su campaña y que sustentan su gobierno. Ahora, Nicolás, estábamos hablando de hasta qué punto se ha afectado al pueblo en cifras. Son políticas que ha incidido en el desempleo, es decir, un aumento del desempleo en ese país. Políticas que ahora inciden en la situación de los pensionados y también los jubilados. Pero también tenemos aquellas políticas que han estado dirigidas a afectar a la población en general, ¿no? Desempleo, también los servicios, y no hay accesibilidad a esos servicios como antes sí lo existían. ¿Cómo se puede ver eso? Es claro el mensaje acá que compartía ayer, ¿no? Es algo fuertemente de clase, ¿no? Desde un sector... Es una lucha de clase. Exactamente, y cuando gobiernan este tipo de gobiernos neoliberales se ve mucho más claro. Agregar por ahí lo que decían anteriormente, después de que gana la legislativa Mauricio Macri, anuncia que va a aplicar una serie de medidas de estas reformas, un paquete de reformas, bueno, y ahí estaba sentado el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Representantes, en esto que nos mira toda Latinoamérica y que son lo mismo que se viene aplicando en diferentes países, ¿no? Creo que para explicarle cómo impacta esto a un brasilero, cómo impacta a un chileno, cómo impacta a un peruano, bueno, hace falta ver cómo le están impactando ellos mismos, en este sentido de que la misma receta es la que es aplicada, que están intentando avanzar en Brasil, esta reforma previsional. La reforma laboral que ya se aplicó en Brasil es la que están planeando para Argentina, obviamente con particularidades. Y cómo se siente, y se siente en el día a día, ¿no? Jubilados que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar su alquiler, que no pueden acceder a los medicamentos. Hubo un recorte muy fuerte en lo que es
la previsión no solamente en fondos líquidos, sino también los recursos del Estado destinados para la compra de medicamentos, ¿no? Lo que fue el PAMI, un ajuste que fue brutal. Y después, bueno, el desempleo, la cantidad de nuevos pobres que hay en Argentina, el retiro de los subsidios, ¿no? Vos mencionabas el transporte, vos mencionabas también lo que es el combustible y los servicios. Bueno, eso pasa porque el Estado estaba ofreciendo lo que es el salario indirecto, ¿no? Que por ahí los trabajadores no reciben en el bolsillo, pero sí reciben a la hora de pagar un transporte más barato o de pagar la luz, el servicio de electricidad más económico. Bueno, es ahí donde se va retirando el Estado. Ese es el modelo de Estado que requieren estas entidades como el Fondo Monetario Internacional, estas recetas que han fracasado históricamente y uno empieza a ver no solamente en los diferentes países, sino se vuelve a repetir la historia que ya vivimos en nuestro país a fines de la década del 90. Y ahora, eso también nos preguntamos nosotros, si no hace mucho el pueblo argentino había vivido como producto de todas esas reformas y imposiciones de los paquetes del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué nuevamente repitió la historia? ¿Por qué está pasando nuevamente esto en Argentina? ¿Cómo explicarlo? ¿Y por qué el pueblo está padeciendo nuevamente los mismos problemas que estaba sufriendo en los 90? Bueno, hay ciertas teorías que dicen que existen ciclos históricos. Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que los pueblos van teniendo determinados pisos y acumulados. Y por eso, y en esa misma lectura, mi balance sobre la jornada de ayer no es tan negativo o tan apocalíptico. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Hubo una efervescencia del pueblo saliendo a las calles y algo que es interesante, a la tarde salió el pueblo organizado, el pueblo encuadrado a través de sus representaciones institucionales, de sus partidos políticos, de sus organizaciones sociales. A la noche hubo una efervescencia, una irrupción de distintos sectores sociales en la calle por fuera de las estructuras organizativas, lo que denota un 19 de diciembre, 16 años después, una memoria histórica muy presente del pueblo argentino. Entonces, por supuesto que es una contradicción. Por un lado, el pueblo argentino avalando con su voto el recorte, el ajuste y el regreso, el retorno de políticas neoliberales que afectan a los sectores más vulnerables, pero es el mismo pueblo el que tiene memoria histórica al momento de sostener acumulados políticos que se ganaron a costa de lucha, a costa de una gran disputa con los sectores dominantes en Argentina. Ahora, pero Jair, si veíamos una manipulación mediática hasta hace poco, y lo nombraba hace unos minutos, donde veíamos a personas que votaron a Macri y dijeron que era imposible, que no va a haber una reforma de pensiones, no va a haber aquellas acciones económicas que lo afectasen, y hoy ese mismo pueblo lo está padeciendo. Hay una gran manipulación mediática en todo esto. Por supuesto que la manipulación mediática, e incluso lo definiría como el marketing político, que tiene que ver con esta idea de edulcorar la imagen de los candidatos, edulcorar sus medidas económicas de fondo que tienden a liberalizar la economía y a permitir el ingreso de capitales, el ingreso de importaciones, a distribuir la industria nacional. Por supuesto que esto que vos traés, Laila, es sumamente importante. El rol de los medios y la manipulación sobre los hechos concretos de la realidad objetiva para incorporarlos a un relato que le sienta bien al macrismo. Incluso ayer en las redes surgía un debate a ver si los cacerolazos, las protestas nocturnas, eran en apoyo o en rechazo al gobierno, cuando eran abiertamente en rechazo a esta medida. Imagínate. Bueno, la discusión sobre la posverdad, hasta ¿no es cierto? Ese punto, ¿no? Nicolás, veíamos también que hay un silencio internacional impresionante, porque hay de algo que hay que hablar. O sea, no solamente que se está imponiendo unas medidas que sabemos que va a afectar a millones de seres humanos en Argentina, sino es que de las que ya vienen afectándose, sino es que ahora vemos una gran avalancha de represión que la vimos allí, además de la avalancha de pueblo que salió a las calles para hacerse sentir. Pero el hecho es ese silencio internacional frente a una represión donde veíamos que estaban golpeando personas ancianas. ¿Dónde están esos medios de comunicación que dicen defender la verdad? ¿O dónde está esa comunidad internacional que dice defender los derechos humanos? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está? ¿Qué podemos hablar de ellos?
Es interesante. Incluso también esto de retomarlo, hablábamos de la historia recién, ahora a nivel mundial, ¿no? Siempre las clases dominantes, esto lo decía Rodolfo Bosch, han procurado que cada lucha que emprende la clase trabajadora, que emprenden los pueblos, esté aislada del resto, ¿no? A nivel histórico y también a nivel internacional. Creo que es parte de esta estrategia, ¿no? Haciendo un recorrido de los grandes medios, es cierto que una manifestación, una movilización tan importante y con la fuerte represión estuvo prácticamente ausente de todos los portales y medios internacionales. En el día de ayer tampoco hubo una cobertura en directo como sí hay de otras situaciones similares. Y además también se montó toda una estrategia de campaña hacia la mediática nacional para desviar la atención, ¿no? Algo que ya uno se va acostumbrando, pero por ahí uno se acostumbra porque trabaja en los medios, trabaja en el periodismo, pero que está teniendo gran impacto en Argentina. Esto de generar show, ¿no? De generar grandes montajes de escenas que te permitan entretener. Hoy, si uno revisa las tapas de los diarios de Argentina, están hablando de los supuestos enfrentamientos entre hubo ciertos choques, ¿no? Entre grupos de manifestantes que estaban al frente, provocados por la policía, por un operativo que estuvo, uno ve que fue adrede, mal pensado, mal planteado, cosa de que los enfrentamientos los policías queden expuestos y queden heridos. Bueno, a partir de eso se montó toda una escena en donde hoy la mayoría del pueblo argentino, que no está politizado, que no tiene por ahí un insumo de comunicación, hay que decir que hay un cerco mediático muy fuerte en Argentina, está discutiendo sobre eso y no sobre esta reforma previsional que incluye importantes recortes, ¿no? Hasta un 50% del aumento que iban a tener los jubilados, los pensionados, los discapacitados, las madres que reciben la asignación universal por hijo, ¿no? Bueno, entonces, lo que se logra con este armado mediático, por un lado, correr el eje de la atención, una movilización masiva, se queda en esos hechos puntuales, en esos enfrentamientos, y por otro lado, la policía también, esto que decías, bueno, brutales represiones que no son mostradas ni por los medios nacionales ni los medios internacionales. Pero tampoco denunciadas. Otra vez, lo que se busca es generar impunidad, ¿no? Justamente para estos paquetes de reformas y también para que cada lucha es desmotivador, ¿no? Que a la hora de emprender una lucha pensás que estás solo, ¿no? A nivel mundial, a nivel histórico. Entonces creo que el objetivo claro de la mediática internacional y la mediática local es justamente eso, aislar los hechos, correrlos de eje y de esa manera tener la impunidad necesaria para que a quienes se pretende ajustar no propongan la resistencia necesaria y de esa manera poder seguir avanzando contra los pueblos. Jair, brevemente, año 2018, ¿qué se va a imponer en Argentina? ¿El pueblo argentino pidiendo el respeto a sus beneficios y reivindicaciones o se va a imponer ese neoliberalismo salvaje como el que estamos viendo a través de Mauricio Macri? Bueno, el año 2018 nos augura un año de muchísima disputa, una disputa abierta. Lo que creo es que uno de los factores claves, quizá una de las piedras angulares para analizar el escenario político argentino, es poder entender que ayer se conformó una sólida unidad de calle. Sí. Si uno se lo pone a analizar, 4 de las 5 listas que superaron las primarias se opusieron a este paquete de medidas de ajuste en la calle. Quizá la pregunta de fondo sería cómo se puede canalizar todo eso, no en una resistencia corporativa, sino en una propuesta política que realmente se proponga disputar poder y que sea la expresión de esa movilización de calle en posiciones políticas que logren ponerle un freno a Macri. Creo que nos augura un año difícil, pero también creo que lo de ayer tiene un dejo de esperanza para fortalecer una unidad que permita ponerle un freno al retorno del neoliberalismo. Bueno, agradecemos Jair Cibel, Nicolás Hernández, su participación en Jugada Crítica. Un tema que va a tener mucha discusión también, como dijimos, el año que viene y que va a seguir desarrollándose. Ahora nos vamos a las conclusiones. Para el periodista argentino especializado en economía David Cufré, los ajustes de Macri sobre las jubilaciones y seguridad social procuran imponer un ahorro fiscal de 100.000 millones de pesos para el año 2018. También responde al déficit por la quita de retenciones al campo, la gran industria y la minería, beneficiando así a los adinerados. Para el periodista, Mauricio Macri debería explicar
¿por qué el Estado no busca recuperar ingresos cedidos a aquellos sectores en lugar de quitárselos a los grupos sociales más vulnerables? Lo cierto es que indiferentemente de la figura, el nombre o el país, cuando un presidente secunda el sistema económico imperante de explotación del hombre por el hombre y de exclusión social, estos retrocesos sociales se repetirán, tal y como hoy lo vemos en Brasil y otras naciones, y lo observaremos próximamente en Chile con Piñera en el poder. América Latina se encuentra en una gran disputa entre dos modelos económicos determinantes, el de la involución y la precarización de la vida de los pueblos para imponer el aumento del PIB y en consecuencia ese falso crecimiento económico, o el modelo de la inclusión social, el de la justicia social y reconocimiento de los derechos inalienables de los pueblos. Son los pueblos quienes deben procurar decidir a cuál apoyar sin caer en las manipulaciones del gran sistema corporativo mediático que bien le conviene el primero. Hasta una próxima edición que de seguro les brindará una perspectiva antihegemónica de la realidad internacional.